Vamos a conversar en estos momentos con Jonathan Báez, el economista, parte del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Central del Ecuador. Un gusto tenerte por aquí. Ya sé que estamos a marzo, pero como no nos hemos visto, desearte un feliz año primero, porque no nos Feliz año andino en todo caso. Feliz año andino puede ser. Muchísimas gracias por acompañarnos, Jonathan. Si nos Sí, ayudas tu con el micrófono, Jonathan, para confirmar. ¿Se escucha ahí? Ahí está. Sí, perfecto, sí, estamos Sí, ahí. sí. Sí, sí, te Eso, escuchamos. perfecto. Entonces, bueno, buenos días, mi querido Jorge, mi querida Vero, muchísimas gracias por la invitación y pues buen año andino, buen año chino también. Aquí estamos con los proveedores y pues en algún momento una demora se mencionó que era porque era año nuevo chino, entonces decidimos creer. Bueno, Jonathan, y habíamos planteado un poco esta entrevista porque hay un contexto, una crisis, algunos han mencionado institucional en el país, y que de alguna manera también afecta a lo político. Hay algunos analistas que, por ejemplo, hablan de la subida de este riesgo país. Y bueno, ahí la pregunta es justamente primero, ¿qué es este riesgo país? Y efectivamente, ¿cómo puede afectar o no allá a la economía, si se quiere, más cotidiana de la gente? Bueno, muchísimas gracias nuevamente por la invitación desde la Universidad Central del Ecuador. Nos parece que son fundamentales los espacios y yo aplaudo mucho el trabajo que hace WAMBRA porque de alguna manera simetriza, trata de hacer una balance de lo que es la comunicación. Y también en ese sentido, pues las invitaciones nosotros las valoramos mucho porque en los medios de comunicación no se dice esto, ¿no? En ese sentido, el riesgo país es uno de estos casos. Continuamente nos bombardean de que el riesgo país ha subido, de que ha aumentado y que esto es malo para la economía. Incluso el ministro Arosemena, ¿no? Ujú, Presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, ujú. decía que el riesgo país subió porque tienen miedo de que venga un gobierno con otro corte, ¿no? Y es bien curioso porque en las aulas, incluso docentes, colegas en economía, hablan de riesgo país, pero no saben en conjunto de qué se trata, ¿no? El riesgo país no mide otra cosa, sino qué tanto un gobierno tiene la voluntad de pagar deuda, incluso si eso significa dejar de dar educación, dejar de dar salud. De esa manera, pues, el riesgo país, aunque ustedes crean que de varios lados, ¿no? Se cree que esto se mide a partir de indicadores y es un organismo internacional. Quien mide esto es el JP Morgan, es un banco internacional privado de los más grandes que otorga créditos. Ujú, Entonces, ujú. lo que mide básicamente es qué tanto un país va a pagar la deuda externa, incluso sublevando sus propias necesidades sociales. De esa manera, nosotros hicimos una investigación junto con un colega que está terminando sus estudios, en el que mostramos que el riesgo país no tiene ninguna correlación significativa ni con indicadores importantes para la economía como son el índice de desarrollo humano, el índice de crecimiento medido por el PIB per cápita, ¿sí? Es decir, cuánto es el ingreso por habitante en cada país en términos reales, y tampoco con el índice de desigualdad medido por algo que se llama coeficiente de Gini. Entonces, el riesgo país no tiene nada que ver, ni siquiera tiene que ver con los negocios. Entonces, más bien cuando tenemos riesgo países bajos, quiere decir que un gobierno está dispuesto a pagar deuda externa a pesar de no tener salud de educación, y aparte está dispuesto a no cobrar impuestos, y aparte también está dispuesto a precarizar a la gente con tal de que eso genere una tasa de ganancia para quien invierta acá. Entonces, a esta situación. Esa es nuestra postura en función de la evidencia de datos empíricos que hemos levantado. Sin embargo, hay otras voces que quizás hay que tomar en cuenta que mencionan que mantener un riesgo país de alguna manera medio estable es importante porque de alguna manera permite que se tenga créditos para atender estas emergencias, ¿no? Pero si es que no necesitaríamos créditos, no necesitaríamos entonces fijarnos solamente en riesgo país. Hay indicadores más importantes que esto para medir la situación. Ya los mencioné, la desigualdad, Ujú. índices como por ejemplo de bienestar, otro importante, y de esa manera me parece que se cae este mito muchas veces neoliberal de que el riesgo país es el que comanda la economía. Y Entonces, justamente, lo que se puede ujú. hacer, perdón, dale, Sí, Jorge. sí, y justamente en el discurso político se incluye, por ejemplo, cuando se anuncian movilizaciones, los sectores sociales exigen demandas de esto, de reducir la brecha de desigualdad o de empobrecimiento en el país. Y claro, salen analistas económicos o ministros, ministras, hablando de que estos anuncios de inestabilidad social incrementan el riesgo país. Y claro, esto luego pasa al común de nosotros
nosotros y nosotras en la ciudadanía, hablar y a ver mal en cierta medida justamente estas movilizaciones, porque dicen, ok, la economía está golpeada y encima más hay movilizaciones que supuestamente van a golpear más la economía. ¿Cuán cierto es a partir justamente de la recolección de evidencia que ustedes han hecho? Bueno, ahí claramente nosotros vemos cómo cada vez que hay movilizaciones sube el riesgo país, pero esto pasa no porque sea malo que sube, sino porque hay sectores sociales que están interpelando la desigualdad, que están interpelando que se precarice gente y lo que garantiza una tasa de ganancia a las empresas multinacionales, transnacionales. Entonces, el riesgo país tiende a subir porque entonces hay un sector que está interpelando que los recursos públicos se estén utilizando en pagar a los acreedores de deuda externa, una deuda que quizás nunca tuvimos que asumir si no hubiera existido una autoemboscada fiscal. Es decir, el Estado mismo se queda sin ingresos y con eso justifica los créditos con el FMI y con los otros acreedores, ¿no? Y de esa manera, pues, después destina recursos a pagar esta deuda externa, pero claro, en detrimento de dejar a la población sin educación. Entonces, cuando hay un grupo social, en este caso, como de alguna manera fue liderado por la CONAIE, se sube el riesgo país, pero porque se está interpelando la disposición del gobierno de utilizar sus recursos no para atender las necesidades básicas de la población, sino para específicamente atender a los acreedores y para pues enriquecer aún más sus bolsillos. Entonces, en esos momentos sube el riesgo país y después viene todo el elemento de toda la pugna y toda la disputa mediática que se da, porque le dan tanto peso al riesgo país, pero no le dan peso al acceso a medicinas, el acceso a educación pública, los recursos para salud, los recursos para que las personas se atiendan en el seguro social. Es decir, se obnubila totalmente este tipo de discurso y se entra este juego mediático de qué es lo más importante. Entonces, me parece que ahí es una interpelación de ese lado. Y otra cosa también me parece importante que mencionabas, Jorge, es que cuando ocurrieron las movilizaciones, incluso el Banco Central del Ecuador, en ese momento comandado por Verónica Artola, que también firmó la carta de intención con el Fondo Monetario Internacional, sacan un estudio para tratar de cuantificar cuánto fue las, entre comillas, pérdidas del paro de 2019. Es decir, utilizó un montón de recursos humanos para medir a los interpeladores de la desigualdad y no cómo resolver la desigualdad. Es decir, cómo el Banco Central podía utilizar sus herramientas para poder mejorar la situación de vida del país. No lo hicieron, sino que prefirieron hacer un estudio para demostrar, entre comillas, nuevamente, cuánto perdía el Ecuador por el paro. Totalmente cifras inventadas y con metodologías totalmente no transparentes para tratar de legitimar la movilización social. Entonces, ahí vemos este juego, ¿no? Por un lado, el tema de lo mediático, por el otro lado, el tema de lo académico, porque si nosotros nos ponemos a pensar cuánto fue lo que se derramó en tinta en tantos estudios durante el gobierno de Correa, por ejemplo, Juan Pazmiño decía ese balance, un número de libros que triplicaba la crítica económica en relación a lo que se criticó con Moreno y lo que se está criticando con las, ahí se me permiten una cuñita, nosotros sacamos un libro del balance económico sociopolítico del gobierno de Moreno, que fue publicado recientemente. Sí. Ahora, planteamos varios puntos en el escenario actual económico. El gobierno en varias ocasiones siempre nos dice que Ecuador tiene unas buenas reservas internacionales. A la par, ahora estamos en un mes de marzo donde a mucha gente, principalmente clase media, le ha tocado pagar los impuestos con esta reforma, además de la famosa ley tributaria. Y casi como anillo al dedo, este fin de semana hubo un nuevo terremoto que lamentablemente afectó mucho a la zona sur del país y el ministro Arosemena ha ido a pedir un nuevo préstamo, en este caso con el Banco Internacional, el BID. Entonces ahí la pregunta es, bueno, la gente está pagando más por sus impuestos, pero a la larga, ¿a dónde va ese dinero y por qué seguirnos endeudando para, por ejemplo, atender contingentes como lo del terremoto? Ahí nosotros tenemos estos elementos que Vero los has puesto sobre la mesa fundamentales, ¿no? Aquí también quisiera tomar una digresión un poquito para decir por qué el Ecuador no tiene ingresos para atender esto, ¿no? Esto se remonta a la ley de fomento productivo que fue aprobada con el ministro Richard Martínez, que participó, pues venía de la Cámara de Comercio de Quito, y que si ustedes recuerdan, después él pagó deuda externa por adelantado cuando la gente se estaba muriendo. Sí, en medio de pandemia. Exactamente. Y claro, ¿cuál fue el premio?
justo Vero mencionó el banco donde en este momento él es vicepresidente, donde el último que tuvo la posibilidad de frenar esto fue el ex procurador general del Estado, Íñigo Salvador, cuando terminó diciendo que el Banco Internacional al que le debemos no era banco, entonces por lo tanto sí podía irse a trabajar. Algo expresamente prohibido por la Constitución. Y ahí sí la Corte Constitucional, pues poco nada hizo. Entonces ahí vemos varios elementos y varios sectores que van configurando toda esta situación en la que la economía del país básicamente se ve muy subordinada a la parte política, pero a la parte de los intereses de las personas. Pero ya lo mencionaba mucho, ¿no? Entonces, con el fomento productivo nos quitamos los ingresos petroleros por impuestos y también ya ahí se ató el Banco Central del Ecuador para que pueda financiar al sector público. Y esto me parece importante porque ahora también poco se está hablando de lo que está pasando a nivel internacional. Hubo dos remesones financieros importantes en Estados Unidos porque hubo una caída de los bancos. ¿Por qué? Porque en su momento el presidente Trump quitó unas regulaciones, ¿sí?, que se establecieron a partir de lo que fue la crisis de 2008. Eso implicó que un banco se quedó sin los recursos suficientes y básicamente tuvo que decir que está en quiebra. Eso le pasó de seguidilla a otro banco. Pero más importante que eso, en este momento el Credit Suisse, que es también era uno de los megacentros financieros, se quedó sin recursos y era muy curioso porque este mismo banco, justo cuando eran elecciones presidenciales, decía que el riesgo de que gane una opción un poco más de izquierda en comparación con la de Guillermo Lasso era que el Banco Central del Ecuador nuevamente puede volver a financiar el sector público. Esta es una herramienta que claramente se da, pero claro, este mismo banco, Credit Suisse, perdón, después recibió un rescate del Banco Central Suizo. Es decir, lo que se pone sobre la mesa es cómo la falta de regulaciones económicas crean burbujas financieras, crean crisis financieras, pero que uno dice, bueno, pierden todos. No es cierto, los bancos nunca pierden, porque termina rescatado por fondos públicos que pueden ser en este momento concebidos como los fondos que tiene el Banco Central del Ecuador. El Banco Central del Ecuador ya no tiene la posibilidad de financiar el sector público y por eso no tiene plata y por eso recurre a préstamos, como una manera, pues, de que el Banco Central, en lugar de financiar al sector público para que éste a su vez haga obras, haga infraestructura de salud, de educación, en lugar de esto lo que se hace es que el Banco Central del Ecuador tiene estas reservas, al parecer y lo más probable, para respaldar posibles situaciones que ocurran con el tema del sector financiero y una crisis que pueda ocurrir ahí. Esto es importantísimo porque Vero mencionaba la ley tributaria que sí, lo que hizo fue tomar el excedente económico de las clases medias, llevarlo hacia las clases, hacia fondos públicos, pero estos fondos públicos no para atender salud y educación, sino fondos para atender deuda externa u otros contingentes, como por ejemplo una posible crisis financiera. Y después de esto hay que aunarle la ley que le termina, entre comillas, de independizar al Banco Central del Ecuador, cuando lo que hizo el Banco Central en realidad, lo que se hizo fue decir que ya no puede definitivamente beneficiar al sector público, sino solamente al sector financiero privado, y aparte dio una serie de regulaciones para que ya puedan participar personas, porque esto todo depende de quién está a la cabeza. ¿Quién estuvo a la cabeza del Ministerio de Economía cuando se adelantó el pago de deuda externa? Richard Martínez, del Comité Empresarial Ecuatoriano. ¿Quién está en este momento? Pablo Arosemena, que fue de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Entonces nosotros con estos dos importantes antecedentes ya vemos quién dirige la economía. Y en este caso, en la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, en el que tiene que ver mucho cómo se mueven los recursos del país, se abre la posibilidad para que los empleados de los bancos privados puedan participar de decisiones públicas. Esto estaba antes vetado. Eso alude al tema de captura empresarial del Estado. Es decir, en lugar de que personas no cercanas al sector financiero regulen el sector financiero, ahora pasa todo lo contrario. Ahora los regulados pasan a ser los reguladores. Y otra cosa importante también es que en la ley esta de independencia del Banco Central, entre comillas, lo que básicamente se quitó también es que si es que yo soy del sector, participo en la Junta de Política de Regulación Monetaria y Financiera, y después de eso quiero trabajar en el sector privado, entonces me demoraba 2 años, no podía hacerlo. Esta ley quitó para que yo solamente sea 1 año. Es decir, esto activa todos los incentivos para que venga una persona del sector bancario, beneficie al sector bancario en un puesto público y después se vaya a seguir disfrutando del sector bancario. Quizás un ejemplo más cercano de esto es lo que ocurre con el sector minero. El ministro del sector de minería
participa, deja haciendo contratos para el sector minero, abriendo desregulando completamente el sector para que se ataque ecológicamente y a las poblaciones también y a la naturaleza como tal. Y después ese ministro termina y se va a trabajar como gerente de una empresa minera. O lo que ocurrió con Richard Martínez. Deja endeudando al país, después paga deuda por adelantado y después se va a trabajar a ese banco donde está la deuda. Ujú. Entonces, vemos de cómo se está configurando todo este proceso y todo pasa por la desregulación financiera y por permitir que ahí esté en, en esas instancias se encuentren pues estas personas que claramente responden a intereses corporativos. Ujú. Entonces, todo esto pues pasa porque el Ecuador en este momento en lugar de atender sus emergencias, está utilizando sus recursos. Y ahí nuevamente recuerdo quién estaba como ministro de Economía este, durante el primer año del gobierno de Lazo, cuando implementaron la ley tributaria, decía que Simón las Cueva. personas que ganan más de 2.000, Simón Cueva, exactamente, gracias, Vero. Las personas que ganan más de 2.000 son las personas que más riqueza tienen y era porque utilizaba encuestas. Cuando yo quiero implementar de verdad un impuesto a las personas más ricas, lo que hago es no utilizar encuestas porque ahí no va a estar ni los Fidel Vegas, ni los Lazos, ni las personas de la favorita, ni las de los del jury, sino que van a estar personas de la capa media. Por lo tanto, nos van a terminar cobrando más impuestos a nosotros y la clase rica no va a pagar casi nada porque tienen un montón de mecanismos para eludir este pago de impuestos. Y hay como punto importante también me parece ahí, es tomar en consideración cómo la desigualdad de ingresos, ¿no? Tiene un nivel del 0,46 según la última revisión del INE, pero cuando vemos la desigualdad de riqueza, esta llega casi al 0,8, ¿no? Es decir, en un índice de Gini que llega de 0 a 1, la Ujú. desigualdad de riqueza es lo que más concentrada está. Entonces, si es que se tiene que tomar alguna alternativa, esta tiene que ir vía impositiva y generar un impuesto a la riqueza. Nosotros hicimos un balance en el que afectando al 0,01% más rico del país, con unas tasas que van desde el 3 al 3,5% en medida progresiva, básicamente se recaudan 4.000 millones de dólares al año. O sea, dinero suficiente para atender por lo menos el sistema de salud. Ya después ir avanzando en procesos más interesantes como cómo se generan medidas redistributivas vía impositiva. Y bueno, si es que tenemos un Sí. presidente cercano al sector financiero y aparte con indicios de utilización de paraísos fiscales, va a ser complicado que en realidad una ley tributaria luche contra estos elementos, como ya nos pasó pues con la que fue aprobada de manera reciente. Y justamente eso nos da un contexto de todo lo que nos has comentado a la pregunta de fondo que tiene que ver con la política económica relacionada a la inversión social que está siendo objetada en este gobierno, o sea, que está siendo objetada por la ciudadanía. Digo, la falta de inversión para acceso a la salud, falta de medicamentos, el tema de acceso justamente a educación u otras como la infraestructura en el país, como se encuentran justamente las carreteras, el tema de los puentes. Ahora que ha venido la época invernal también, ¿cómo identificar justamente esta política económica de lo que tú nos has nombrado, de estos intereses de conglomerados y de grupos económicos en el país, con la ausencia de obra social? Hay, por ejemplo, ¿por qué yo como ciudadano tengo que gastar para que a mi guagua le hagan atender en un centro de salud, ¿no? Como no hay recursos para dar sueldos a los doctores, a las doctoras, hay que atender a 100 personas al día, estoy un poco esperando el caso, justo pasa y ocurre porque no hay recursos que se están destinando a este sector. Entonces, ¿cómo eso le golpea al ciudadano de a pie? No hay salud. El momento en el que tiene que, por ejemplo, ingresar a la educación pública, como no hay cupo, le toca pagar una universidad privada, gastar de su bolsillo, porque los cupos están reducidos, ¿no? Vale esto decir también, me parece importante, las mesas de diálogo tuvieron como resultado que se iban a dar 200 millones más a la educación superior, Ujú. cuando nosotros hemos observado que esta mesa de diálogo con los datos, con lo que está en la plataforma y en el Ministerio de Finanzas, es totalmente falso. Entonces ahí sacaron un afiche, recuerdo el CES o la CENESID, en la que decían que cumplieron con el acuerdo, pero eso no, o sea, un afiche puede hacer cualquiera, pero ponerlo en la plataforma y en el exigir, que es la forma en la que uno ve que los recursos están,
con el análisis que nosotros hicimos, claramente vemos que esto se incumplió. Entonces, eh, las personas quieren entrar a la educación y no tienen. Las personas quieren tener los puentes, quieren tener mantenimiento, carreteras que no hay en los vehículos, pero como no hay recursos para invertir en esto, pero sí para pagar deuda externa, por la elección del gobierno también, pues claramente esto nos afecta diariamente y de manera cotidiana. Otro de los elementos que me parece a mí que, que, que más se siente en estos elementos es, por ejemplo, qué pasa con todo el tema de seguridad. Y la seguridad, de alguna manera, se matiza cuando los mecanismos de desigualdad están ahí tratando de disminuirlos. Es decir, tengo varios mecanismos, tengo programas juveniles que le dan oportunidades a los chicos, a las chicas que están ahí presentes, o por ejemplo, ¿qué pasa con los sistemas de cuidado de las personas, ¿no? En tanto trabajadores sociales. Cuando hay personas que están, niños en desatención, tenemos sistemas como los de los gobiernos nórdicos que están ahí constantemente. Pero ¿cómo se logra esto? Con recursos para poder pagar sueldos, para poder pagar infraestructura y después todo el sistema de derecho que se va a implementar. Entonces, esos mecanismos con un Estado presente, un Estado que invierta, un Estado que haga cosas, es como se logra pues que procesos como la inseguridad se logren matizar. Ahora, si es que tenemos un conjunto de personas en el gobierno que creen fervientemente en que la ausencia del Estado tiene que ser la forma de actuar de un gobierno, claramente ahí quien toma peso es el libre mercado. Ujú. Esto ya pasó en pandemia, y me parece que es el caso que uno más lo puede percibir ahí. Como el sistema de salud estaba saturado porque hubo una serie de recortes, nosotros sacamos un artículo de eso, los recortes le cobran factura al sector salud en Ecuador en pandemia, entonces para salvar la vida de mis familiares o de quien esté ahí, me voy a la clínica privada. Como no hay regulación de las clínicas privadas, primero yo terminaba gastando un montón de plata y aparte no había una acción como es la Superintendencia de Control de Poder del Mercado que puede regular los precios o controlarlos para que no haya especulación. Entonces yo termino con una deuda gigante y quién sabe, quizás con mi familiar fallecido y sin nadie que responda ante esto. Entonces, todo este tema de la gran política económica finalmente nos afecta de manera cotidiana. Y algo importante que tiene que ver con lo que hablamos hace un rato del tema financiero, me parece que es importantísimo y fundamental, porque al final esos recursos que los tiene el Banco Central, que son recursos también de la ciudadanía, de nuestros depósitos, de nuestra situación financiera, de todo lo que conlleva pues el tema financiero bancario, en última instancia pueden ser entendidos como recursos ciudadanos. Entonces, cuando el Banco Central, en lugar de dar estos recursos al sector público, a la gente, para generar estos procesos de educación, de salud y acceso a todos los servicios básicos como derechos humanos, y termina rescatando a los bancos, que ojo, que es algo que hay que tener muy pendiente con todo el tema de regulación financiera que en este momento se está viviendo. Ahí en ese momento es la ciudadanía la que termina poniendo la plata para rescatar a los bancos vía Banco Central. Ujú. Entonces, de esa manera es como pues uno puede ya percibir de manera ya muy visual cómo en lugar de darnos carreteras, de darnos infraestructura, de darnos salud, de darnos educación, terminan salvando a los bancos y su continua pues acción y práctica. Esto ya lo están viviendo en regiones de afuera debido a todo el tema eh, de desregulación que ha ocurrido en el sector financiero. Y aquí en el país también ocurrió y hay que estar muy pendiente de eso. Esta ley que aprobaron, que cambió muchos articulados del Código Orgánico Monetario y Financiero, ahorita no lo sentimos, pero esto ya les comento. Lo que pasó en Estados Unidos se está diciendo que es porque la Fed, ¿no? El Banco Central de Estados Unidos alzó las tasas de interés, pero nadie dice que es porque en 2018 empezó el desarme de parte del gobierno de Trump para desregular todo el sistema financiero y las consecuencias se ven ahora 5 años después. Ya cayó este banco. Mm. Nosotros experimentamos este cambio de esta ley en 2021 y quién sabe, y está a la puerta. En este momento en la Asamblea están discutiendo mucho, yo estuve presente en un debate ahí en el que todo el sector financiero privado, ¿no? Asobanca, y otros sectores más de las cooperativas, las super de compañías también, totalmente opuestas a cambiar la ley, ¿no? Porque quieren que esta ley permanezca. Y el mismo Credit Suisse sacó un informe en el que decía que esta ley era buena y que esto iba a permitir que las cuentas estén saneadas. Ahora me parece que esos informes que tenía Credit Suisse muestran totalmente carencia de legitimidad, en tanto
querían fomentar al sector financiero privado. Y como último puntito final aquí, importante decir que una de las personas que impulsó fervientemente que se hagan estos cambios para desregular el sistema financiero, en este momento ocupa la posición de superintendente de compañías. O sea, quien impulsó este cambio de regulador, de ser regulado, pasa a ser el regulador. Nuevamente vemos ahí el sector empresarial tratando de controlar todos estos espacios justamente para permitir todas estas desregulaciones que al final, como les había mencionado y como muy bien dijo Jorge, afecta de manera cotidiana y hay que estar pendientes de eso. Entonces, me parece interesante esta iniciativa legislativa que trata de dirimir estos cambios en el Código Orgánico Monetario y Financiero, donde lo que se tiene que buscar en este momento de manera principal es que el Banco Central del Ecuador deje de ser independiente de las necesidades de las personas, porque en este momento es totalmente dependiente de las decisiones de ganancia del sector financiero privado. Jonathan, muchísimas gracias por esa entrevista, como siempre, bastante didáctica. Bueno, esperamos tenerte en una próxima ocasión. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ahí en el Instituto de Investigaciones Económicas, en la unidad de coyuntura, están los artículos donde están citadas los datos específicos con todas las fuentes, donde los pueden revisar para ampliar esta situación. Muchísimas gracias, Jorge Ibero, y sigan pues con estos espacios, son espectaculares. Un abrazo grande.